dans ce théâtre de Buenos Aires que Mariano Pensotti, auteur et metteur en scène argentin internationalement reconnu, a présenté pour la première fois El pasado es un animal grotesco il y a 3 ans. En ce moment, le décor est en train d'être démonté car la prochaine représentation de la pièce aura lieu à Paris dans le cadre du 42e Festival d'automne où sera également présentée sa dernière création, Cinéastas. Ce festival étant destiné à montrer en France l'actualité du théâtre international, Mariano Pensotti nous donne ses impressions sur la participation de ses œuvres à celui-ci. Bueno, la verdad que poder presentar las obras en París está buenísimo, es algo que me da muchas ganas. Es la primera vez que voy a hacer en París una obra en un teatro, o sea, fui un par de veces a hacer obras más intervenciones urbanas chiquititas y me da como mucha expectativa a ver qué pasa. También es la primera vez que vamos a presentar juntas en un festival El pasado es un animal grotesco y Cineastas, que para mí es como bastante espectacular que pase algo así, sobre todo porque son obras que yo siento muy cercanas entre sí y que de alguna forma parten como de una investigación similar, con lo cual creo que también para un posible espectador puede estar bueno por ahí tener la posibilidad de ver las dos obras juntas o en el mismo periodo de tiempo. Y después con respecto a cómo las obras son vistas afuera siempre es muy curioso. En realidad, bueno, nosotros en los últimos años tuvimos la suerte de que nos invitaron a muchos festivales internacionales y de hecho Cineastas se estrenó primero en Europa antes que acá, cosa que para nosotros es bastante atípico. Y bueno, la sensación es que, a ver, yo sigo haciendo obras con Buenos Aires en la cabeza y con los espectadores de Buenos Aires como primer fantasía. Después la sensación es que muchas veces las historias terminan siendo mucho más universales de lo que uno imagina al principio y que las vidas de los personajes de Buenos Aires quizás son mucho más parecidas a las vidas de los personajes de París o del Congo o de Canadá de lo que uno pensó originalmente. Y quizás siempre hay como determinado nivel de localismo o de referencias culturales muy puntuales que se pierden, pero la sensación es que las historias se transmiten de todas maneras y que lo que les pasa a los personajes es un poco independiente de ese contexto específico que les dio forma. Une des originalités de El pasado es un animal grotesco réside dans son scénario, dans lequel 4 acteurs incarnent plusieurs personnages qui vivent des histoires entremêlées et situées, comme nous le verrons, à une époque précise de l'histoire argentine. Y un poco el punto de partida del pasado es un animal grotesco fue esta idea de si era posible contar la historia de un grupo de personajes a lo largo de 10 años. Qué cosas uno recordaba de esos 10 años, qué pasaba además si tomábamos sobre todo un periodo temporal muy cercano, no que fuera la historia de 4 personajes en la década del 50 o en los 60, que nos parecía que ya estaba como mucho más transitado ficcionalmente, sino qué pasaba si tomábamos los últimos 10 años. Entonces, ahí surgió la idea de que la obra empezara en 1999 y terminara en el 2009, y fuera un poco la historia de 4 personajes, 4 personas de la clase media de Buenos Aires y algo de esta multitud de historias que les puede pasar a lo largo de esos 10 años. Tomando un poco también como inspiración algo de los grandes novelones del siglo XIX, ¿viste? Algo como de las novelas de Balzac o de Tolstoy o de Stendhal, donde había como una idea de crear megaficciones, de crear ficciones que abarcaran muchas cosas y obras que además fueran capaces de mezclar, por un lado, historias completamente ficcionales, pero con sucesos reales, con discusiones políticas o eventos económicos y sociales de un determinado periodo de tiempo. A mí me pasaba que veía muchas obras que se hacían en Buenos Aires en los últimos años y sentía que por ahí estaban como demasiado enfocadas en, bueno, familias disfuncionales, pequeñas historias, algo como, nada, un poco acotado. Entonces me daban ganas de mandarnos a ver qué pasaba si nos metíamos con historias más ambiciosas, un poco más grandes a nivel narrativo. Y también esto que decía, o sea, qué pasa cuando en el teatro podés empezar a hablar de determinadas cosas que no tienen que ver pura y exclusivamente con la ficción de esos personajes, sino con cosas concretas que pasaron en el país ahora, hace un ratito. Sans le vouloir, Mariano fait la description d'une génération qui a vécu des moments agités et marquants de l'histoire du pays. Me resulta bastante atractivo
una generación que claramente nació o creció durante la dictadura y que estuvo como muy signada por las constantes crisis económicas a partir del inicio de la democracia, y que me parece que algo de todo eso generó una generación con la sensación de que permanentemente las cosas se pueden armar y desarmar de un momento a otro, con la sensación de que siempre uno podría estar mejor si estuviera en otro lado o si fuera otra persona, como con mucha necesidad de armarse permanentemente una identidad, pero sin descubrir del todo cuál es esa identidad, sintiéndose argentinos, pero a la vez mirando permanentemente todo el tiempo a ciudades de Europa. O sea, hay algo de esa mezcla que a mí me resultaba muy, muy atractiva para las historias, y me parece que me sigue pasando medio lo mismo con mi generación. Ce qui attire l'attention dans le passado es un animal grotesco, c'est cette scène constituée d'un disque tour tel un manège où les acteurs se déplacent. Dans Cinéastas, les décors représentent la superposition de la réalité et de la fiction. En mêlant différentes ressources esthétiques, Mariano exploite toutes les possibilités expressives du théâtre. Es verdad que en muchas de mis obras yo tengo como una tendencia a mezclar, no sé, procedimientos que vienen más del cine o de la literatura o cosas de las artes visuales, pero en definitiva siempre termino haciendo una obra de teatro, y creo que tiene que ver un poco con que me interesa eso, algo de la temporalidad, del paso del tiempo. Por ejemplo, en El pasado es un animal grotesco, uno de los puntos centrales de la obra tiene que ver con cómo el pasado es recordado en el presente y cómo de alguna forma el pasado es modificado cada vez que lo narramos, cada vez que lo vamos contando vamos cambiando el pasado, con lo cual de alguna forma el pasado se sigue transformando. Alguien me dijo una vez, después de ver una función, que ver a los actores haciendo la obra a lo largo de 2 horas era como verlos envejecer un poco 10 años. Y para mí está bueno algo de eso, está bueno que pase algo de eso en relación a la experiencia de la obra. La deuxième pièce présentée s'appelle Cinéastas et invite à une réflexion sur l'interaction entre la réalité vécue et la fiction qui nous entoure. Una de las cosas que fue el inicio de Cineastas era esta idea nuevamente de ver un poco cómo las ficciones y las realidades se entremezclan, de qué medida las vidas privadas generan ficciones, o cuánto de nosotros mismos ponemos en nuestras ficciones, pero algo que me interesaba más todavía, que era en qué medida nuestras vidas están construidas a partir de ficciones, es decir, cuánto de nosotros está armado a partir de todas las películas, libros, programas de tele que hemos visto a lo largo de nuestras vidas. Me resultaba interesante pensar en qué medida nosotros reaccionamos a lo que vivimos, reaccionamos a las experiencias en base a esos modelos. Entonces, a partir de ahí empecé a pensar en contar las historias de estos 4 cineastas de Buenos Aires y de las 4 películas que están realizando al mismo tiempo. Y en este caso usamos una escenografía que son 2 espacios uno arriba del otro, y en el espacio de abajo se cuentan las vidas privadas de estos cineastas y en el espacio de arriba se van viendo representadas las películas. Y hay una particularidad, que es que se representan sin utilizar video o cine o ningún soporte que tenga que ver con el cine o con lo duradero, sino que es viejo estilo de representación. O sea, son solo 5 actores que representan las vidas de los cineastas y después suben y representan o narran las películas. O sea que en ese sentido también es como una obra ultra teatral, y a la vez tiene un poco que ver de nuevo con este contraste entre lo efímero y lo duradero. O sea, pensando en el cine como algo que históricamente por lo menos siempre tuvo como el deseo o la pretensión de apresar el tiempo, de preservar la experiencia, y el teatro en contraposición como algo más vinculado a lo efímero, a lo pasajero, un poco más como es la vida. Entonces me interesaba como contrastar estos 2 planos y ver qué le pasaba por un lado a los cineastas durante la realización de esas ficciones, cuánto de sus vidas personales se metía en sus ficciones, y a la vez qué les pasaba a ellos al realizar esas obras, al realizar esas películas, cuánto de eso transformaba sus vidas privadas. Bien que ces œuvres soient appréciées dans l'arche publique internationale, ces pièces sont ancrées dans la ville de Buenos Aires. A mí creo que hay algo que me resulta muy atractivo de Buenos Aires, que es una ciudad
muy vinculada a la representación, muy vinculada a lo teatral. Creo que por muchas razones. Por un lado, porque arquitectónicamente es una ciudad que creció copiando otras ciudades, entonces de alguna forma representa otras ciudades. O sea, Buenos Aires está llena de edificios que parecen edificios de París, o que parecen edificios de Madrid, o que parecen edificios de Miami, o de cualquier otro lado, y que es interesante que inclusive a veces esos edificios ya no existen en los lugares originales. Y entonces hay algo como esta copia de la copia de algo que ya no existe, que me resulta muy atractivo. Creo que Buenos Aires también es una ciudad muy esquizofrénica en el sentido de que muchas veces sus habitantes todavía hoy en día se ven como europeos en el exilio y no tanto como latinoamericanos, ¿viste? Como si de alguna forma todos fuéramos eso, descendientes de españoles, italianos, que en muchos casos lo somos, pero eso no quita que seamos latinoamericanos, pero eso genera siempre como una cosa como que somos o pensamos que somos algo que no somos, y eso también está vinculado a la representación. Y después es una ciudad muy curiosa en su relación con el teatro, o sea, más allá de la cantidad de teatro independiente que hay en Buenos Aires, a mí, por ejemplo, hay un hecho que me parece muy fascinante y muy particular también de, sobre todo, la clase media de Buenos Aires, que es la cantidad de gente que manda a sus hijos a que estudien teatro. O sea, el teatro es una especie de remedio para todo, para los chicos tímidos, para los chicos hiperactivos, o sea, y es un fenómeno que no se da tanto en otras ciudades. Yo tengo la sensación de que hay como un vínculo entre Buenos Aires, sus habitantes y lo teatral, o la representación, o esta cosa de que la ciudad es un poco una escenografía, que a mí me resulta muy, muy, muy atractivo. Hace mucho que no lo hago. Michael, I love you. I love you for 9 years. I've just been too arrogant and scared to realize that, well, now I'm so scared, so I realize it's coming to bury. In the opportune time, but I really got this gigantic favor to ask of you. Choose me. Marry me. Let me make you happy. That's all that big favor does it. Sí, estos son los buenos tiempos, lo que uno después recuerda como felicidad. Es mierda. Si te pareció mierda, dime, porque tenemos confianza como para decir cuándo algo es mierda, cuándo algo no es mierda.